El apodo del asesino o el caníbal de Milwaukee ha generado distintas emociones en estos últimos tiempos, reviviendo este seudónimo gracias a la serie Netflix, que ha vuelto a poner en la boca de todos el nombre de un asesino despiadado, que hacía con sus víctimas cosas inimaginables, al punto de convertirse en un monstruo. Esta es la historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policíacas y los médicos que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abusos y maltratos, como lo fue el caso de Gacy, o asesinos que tuvieron infancias perturbadoras por la mano de un padre ausente o maltratador. Este personaje nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Su padre, Lionel Dahmer, que lo visitaría en la cárcel incluso tras conocerse su veredicto delictivo, era químico, y su madre, Joyce Annette, trabajaba como telegrafista. Cabe aclarar que su madre sufrió un trastorno que le hacía inventar enfermedades y por esta razón estaba siempre en cama. Lo que se puede decir de su infancia es que este sufría distintos problemas de abandono por el trabajo de su padre y por la ausencia de su madre, ya que ésta se concentraba en ella misma e incluso de su hermano menor, dejando a Jeffrey de lado. De acuerdo a varias biografías, entre ellas la publicada por el canal A&E, algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey cuando tenía unos 10 años, y lo relacionan mucho con que su padre no estaba en casa, y que su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue de la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos, como se muestra en la serie Netflix, una serie que hay que admitir que está casi enfocada en la realidad, y esto ha generado un disgusto en los propios familiares de las víctimas. A Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales muertos, esto inculcado por su padre, que al ver que no tenía nada en común con su hijo, decidió hacer esta actividad con él, cosa que en su momento le pareció buena idea, pero luego se daría cuenta que fue uno de los peores errores que cometió. Muchos de estos animales los tomaba de los que parecían atropellados por vehículos en las autopistas cercanas a su casa. Los padres de Dahmer pasaron por un divorcio, que dejó técnicamente a Jeffrey solo, viviendo en la casa, ya que su padre se fue con su nueva pareja y su madre igualmente, llevándose a su hermano. Esto sustentando más la idea del abandono hacia este. La mujer que luego fue pareja de su padre, Shari Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Dahmer utilizaba ácido para diluir tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicarían con los cuerpos de sus víctimas. De acuerdo al propio relato de Dahmer ante las autoridades, que fue posteriormente publicado en reportajes locales, el divorcio de sus padres, ocurrido cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, ahondó más esa sensación de abandono que habían visto sus maestros durante la infancia. Y entonces llegó el fatídico día, en ese periodo cuando comete su primer asesinato. En junio de 1978, mata a Stephen Hicks, un joven de 18 años, que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Pero un poco antes de esto, él ya había planeado asesinar a un corredor que pasaba ciertas horas por la autopista. Pero el día en que se atrevió a hacerlo, el corredor nunca apareció. Ya había conductas psicópatas y asesinas por parte de Dahmer, e incluso él comenta que le fascinaría ver un humano por dentro. Pero volviendo a su primer asesinato, Dahmer, que en ese entonces también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar a Hicks al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Luego de que éste intentara marcharse debido a que Jeffrey no cumplía la palabra de llevarlo al concierto, Dahmer intentó evitar que se vaya. Le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la que golpeó a Hicks era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciéndole compañía. Mencionar también que dentro de este caso tan grande como lo que es el de Dahmer, la policía tiene un papel demasiado importante por lo incompetentes que fueron, debido a que este, luego de asesinar a Hicks, llevaba su cuerpo en su carro en estado de descomposición, y aún así estos oficiales, al notar el olor nauseabundo, jamás hicieron una revisión debida, siendo esta una de las primeras ocasiones que dejaron escapar al que sería el asesino más despiadado de Wisconsin. Con Hicks también inició un ritual macabro, con los cuerpos de sus víctimas. Las desmembraba, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. Esto mismo que hizo con Hicks se repetiría con otras víctimas. Dahmer se quedó incluso con la cabeza entera para poder contemplar las olas.
según su propia declaración. Durante unos 9 años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a sus inasistencias y su bajo promedio académico. Su padre, quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de allí también fue expulsado por su alcoholismo, algo que había tomado como un vicio tan grande para ocultar su trauma de abandono. En 1981 Dahmer se mudó con su abuela a una casa en las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre del 87 cometió su segundo asesinato, el de Steven Tuomi, un joven de 25 años. Según el testimonio que dio durante el juicio que se le realizó una vez fue capturado, Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él a un cuarto de hotel. Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a Tuomi, que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y sus manos llenas de moretones, uno de los pocos asesinatos del cual él dice que no recuerda haberlo hecho. A partir de allí iniciaría una seguidilla de asesinatos que seguían con un modus operandi similar. Dahmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa y lo asesinaba, y Jeffrey Dahmer terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a sus víctimas y después las estrangulaba. Al principio llevaba a su casa hombres que seducía en los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma fueron asesinados Richard Guerrero, James Dockstader, Anthony Sears, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtin Stroger, Errol Lindsay, Tony Hughes, Oliver Lacey, entre otros. Una vez consumado el asesinato, Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes, guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conservaciones las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años las autoridades no hicieron absolutamente nada y no lograron descubrirlo. En julio del 91, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven afroamericano de 32 años, de acompañarlo a su casa para tomar unas fotos a cambio de $100. Sin embargo, como lo relató en el juicio que se realizó poco después, Edwards descubrió los planes de Dahmer, logró escapar del apartamento y llamar la atención de 2 policías que de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Allí, después de un par de fotografías de cuerpos desmembrados, Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración de policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el apartamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal de Ohio. 2 años después, murió luego de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda, en medio de una riña carcelaria. Exactamente por Christopher Scaber, que ya antes había asesinado a otro preso. Jeffrey Dahmer, de forma poética, murió como asesinó a su primera víctima, al ser golpeado hasta la muerte por una pesa, tal y como asesinó a Hicks. Esta fue la historia resumida de Jeffrey Dahmer, que nos damos cuenta que literalmente la realidad supera la ficción, dándonos uno de los asesinos más despiadados de toda la historia, y que incluso llegó a consumir carne humana por satisfacción. Este ha sido el Nido del Cuervo. Gracias por ver este video. Si quieren que hable de otro asesino en serie, déjenlo en los comentarios, los estaré leyendo. Hasta la próxima.